Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a continuar con el segundo vídeo del tema de primero de bachillerato, las fuerzas. Tema número 9, alumnos entre 16 y 17 años. Bien, vamos a continuar con el problema del equilibrio. El problema del equilibrio. Para eso lo primero que tenemos que ver, que ya sabemos algo de cursos anteriores, es que sabemos que las fuerzas son aditivas, las fuerzas se pueden sumar, ¿de acuerdo? Dice, de forma que la fuerza neta que actúa sobre un móvil es la suma vectorial de todas las fuerzas ejercidas sobre el mismo. Luego, si yo por ejemplo tengo un objeto sobre el que actúan dos fuerzas, una fuerza F1 hacia la derecha y una fuerza F2 hacia arriba, realmente la fuerza total que actúa sobre este objeto es la suma de F1 y F2. Y la suma de F1 y F2 es ER, el vector resultante R. ¿De acuerdo? Aquí hemos calculado la dirección y sentido del vector R y para calcular el módulo del vector R utilizamos esta formulita. La fuerza total o el vector resultante R será igual a raíz cuadrada del módulo del primer vector al cuadrado más el módulo del segundo vector al cuadrado. Bien, esto cuando las fuerzas que actúan sobre el cuerpo forman un ángulo de 90 grados. Pero ¿qué pasa cuando las fuerzas que actúan sobre el cuerpo forman un ángulo distinto de 90 grados? Pues gráficamente igual. O sea, prolongamos el primer vector, prolongamos este vector y donde se corta lo unimos. Este es el vector resultante, ¿vale? La fuerza total que actúa sobre este cuerpo debido a la fuerza F1 y a la fuerza F2 es igual a R. ¿Y cuánto vale el módulo? Pues el módulo será la raíz cuadrada de primera fuerza al cuadrado más segunda fuerza al cuadrado más el doble del módulo de la primera fuerza por la segunda por el coseno de alfa, el coseno del ángulo que forman F1 y F2. Bien, muy importante. Cuando hablamos de fuerza, un objeto que esté sometido a varias fuerzas, para poder trabajar con él normalmente tengo que sumar todas las fuerzas. Para no complicarnos la vida lo que hacemos es descomponer las fuerzas en los ejes coordenados y me resulta más fácil sumar y restar. Pero bueno, aquí tenéis algo más general, ¿de acuerdo? Bien. ¿Y cuándo decimos que un cuerpo está en equilibrio? Estamos hablando del problema del equilibrio. ¿Cuándo decimos que un cuerpo está en equilibrio? Pues un cuerpo está en equilibrio cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él valen 0. Si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo valen 0, no hay aceleración. La aceleración es 0. Si no hay aceleración, la velocidad se mantendrá constante. Si el cuerpo estaba parado, se mantendrá parado. Y si el cuerpo se estaba moviendo, se mantendrá moviendo con velocidad constante. Entonces, cuando decimos que el cuerpo está en equilibrio. Pero claro, esto vale para una masa puntual. Si yo tengo este rotulador y le empujo, lo que se me está produciendo es un giro. ¿Vale? Si yo lo empujo, el rotulador lo que hace es esto, es girar. ¿Vale? Para que se produzca una traslación, tendría que empujarlo justo en el centro de masa. Y eso es muy complicado. Luego, cuando no tenemos un cuerpo puntual, y tenemos un cuerpo con un volumen determinado, con una geometría determinada, pues cuando yo le aplico una fuerza, pueden aparecer giros. Y cuando aparecen giros, ya no hablamos de fuerza, hablamos de momentos, ¿vale? Y la condición de equilibrio es que la suma de todos los momentos valgan 0. Cuando la suma de todos los momentos de la fuerza valgan 0, la aceleración angular vale 0, y la velocidad angular será constante. Esta es la condición de equilibrio. El momento de la fuerza, ¿cómo se calcula? Pues el momento de la fuerza es el vector R vectorial, producto vectorial F. R vectorial F. Así calculamos módulo, dirección y sentido. Si solo nos hace falta calcular el módulo, pues módulo de R, módulo de F por el seno del ángulo que forman R y F. Muy importante que sepáis que preguntar los momentos en primero de bachillerato yo no lo he hecho nunca. O sea, esto está aquí, se explica en clase, los alumnos deben de entenderlo,
Pero esto se pregunta y es muy importante para segundo de bachillerato, el curso próximo. Por eso no me he entretenido tanto aquí, ¿vale? El curso próximo ya veremos el momento con detalle. Pero bueno, aquí lo tenéis. Y aquí tenéis un dibujito, ¿vale? Un objeto que está girando y está describiendo esta trayectoria. Pues imaginaros, este es el vector R, este es el vector F. Pues el momento es el producto vectorial de R vectorial F y es un vector perpendicular a R y a F. Y el ángulo que forman R y F es este. Prolongamos R y este es el ángulo. Esto para verlo mejor, se ve mejor, imaginaros un rotulador rojo, ¿vale? Que está apuntando hacia ustedes. Este rotulador negro está apuntando, aquí lo veis mejor, ¿vale? ¿Lo veis ahora? Está apuntando hacia mi derecha. El rojo está apuntando hacia ustedes. ¿De acuerdo? Cuando yo digo que el vector R y el vector F están en el mismo plano y el vector momento es perpendicular a él, lo que quiero decir es esto. Si lo movemos, quizás lo veis mejor, ¿vale? Un vector, el otro vector, cuando multiplico vectorialmente R vectorial F, me aparece un nuevo vector, que es el vector momento, que es perpendicular a R y a F. ¿De acuerdo? Pero bueno, insisto de nuevo. En primero de bachillerato esto no se suele preguntar, así que yo no me voy a entretener más en esto. En segundo de bachillerato sí que se pregunta, seguro, pero nos tiramos un tema entero explicando el momento con detalle, ¿vale? En primero de bachillerato en este tema hay otras cosas mucho más importantes. ¿De acuerdo? Así que pasamos del momento por encima, lo entendéis, y yo no lo pregunto nunca. Esto sí es muy importante. Momento lineal e impulso. Esta pregunta sí es muy importante y esta sí que se pregunta siempre en todos los exámenes. Momento lineal e impulso. Bien. Cuando ejercemos, ¿por qué hacen falta definir magnitudes nuevas? Y porque muchas veces me preguntan mis alumnos, ya nos está complicando la vida, Antonio, está cosas nuevas que nos vuelve locos. El impulso mecánico y el momento lineal o cantidad de movimiento aparecen porque son necesarios para explicar muchos problemas físicos. Son imprescindibles. ¿Por qué es imprescindible el impulso mecánico? Que lo definimos como fuerza por incremento de tiempo. ¿Vale? Fuerza por incremento de tiempo. Vamos a ver. Cuando yo ejerzo una fuerza sobre un objeto, imaginaros que este objeto, y ahora yo estoy ejerciendo una fuerza sobre él, la fuerza no es instantánea. O sea, yo estoy ejerciendo la fuerza sobre él durante un tiempo. Y el efecto que aparece sobre este objeto va a ser distinto cuanto mayor sea el tiempo que esté actuando la fuerza. Luego la variable tiempo es fundamental. Si tú, imaginaros que os encontráis en la calle una persona que se le ha parado el coche y os pide que lo empujéis. No le dais un empujoncito y lo dejáis, ¿verdad? Estamos empujando un rato hasta que el coche consiga arrancar. Luego, empujarlo un segundo o empujarlo 10 segundos, el efecto que conseguimos es distinto. Precisamente por eso de que el efecto que conseguimos es distinto, tenemos que definir una nueva magnitud y esa nueva magnitud se conoce como impulso mecánico y lo definimos como la fuerza por el tiempo que está actuando la fuerza. ¿Vale? También lo podemos poner como variación de velocidad por la masa. ¿De acuerdo? Entonces, repito, el impulso mecánico lo definimos como la fuerza que estamos ejerciendo sobre un objeto por el tiempo que estamos ejerciendo esa fuerza sobre el objeto. ¿Vale? Y también lo podemos poner como variación de la velocidad por la masa del objeto. Es una variable muy interesante, por lo que acabo de decir antes. El tiempo que estamos ejerciendo la fuerza sobre un cuerpo hace que el efecto sobre el cuerpo sea distinto. Si empujo durante un segundo o si empujo durante 10 segundos, obviamente el efecto es distinto y tengo que poder medirlo. Y para medir eso tenemos el impulso mecánico. ¿Vale? Muy bien, con esto suficiente. Momento lineal y cantidad de movimiento. Esto es clave. ¿Clave por qué? Yo lo pregunto en todos los exámenes. Lo pregunto en todos los exámenes porque es muy importante.
¿vale? Muy importante. Los problemas de choques, por ejemplo. Yo siempre pongo un problema de choque en los exámenes. Bien. Vamos a poner un ejemplo, que lo vais a entender muy bien. Si habéis visto alguna vez cuando se pone en órbita, en la tele obviamente, un cohete, una nave espacial, prácticamente lo más grande que veis es el depósito de combustible. O sea, lo más grande del cohete es el depósito de combustible y lo gasta en pocos minutos. Luego, cuando se va a poner un cohete, se va a lanzar un cohete al espacio, la masa del cohete cambia con el tiempo. La masa no permanece constante. Luego, si la masa no permanece constante, por poner un ejemplo, la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por la aceleración. Si ahora la masa no permanece constante, ¿cómo aplico la segunda ley de Newton? ¿Vale? O otro ejemplo. Imaginaros que te cae encima un granito de arroz desde 1 metro de altura. Te cae encima un granito de arroz desde 1 metro de altura, pues notas algo, pero bueno, no te hace daño. ¿Qué pasaría si te cae un piano de cola desde 1 metro de altura? Ya no tiene que ir más al instituto, ¿vale? Está claro que el efecto es distinto. La masa del piano es mucho más grande, mucho más grande. Luego, cuando me cae encima, el efecto que provoca sobre mí no tiene nada que ver a cuando me cae un granito de arroz. ¿Cómo puedo cuantificar eso? Porque si caen desde 1 metro de altura, la velocidad a la que me van a caer los dos en la cabeza es la misma. La velocidad es la misma, pero el efecto que hacen sobre mí es distinto. Luego tengo que tener una magnitud que me relacione estos parámetros para que yo pueda trabajar en este tipo de problemas. Y esa magnitud es el momento lineal, que lo definimos como masa por velocidad. El momento lineal P es la masa por la velocidad. ¿De acuerdo? Momento lineal o cantidad de movimiento. Masa por velocidad. E insisto de nuevo, muy importante, no es lo mismo un autobús a 10 km por hora que una bicicleta a 10 km por hora. Van los dos a la misma velocidad, pero la masa es completamente distinta. Pues con el vector cantidad de movimiento o momento lineal, que es la masa por la velocidad, obtengo una magnitud física nueva que me va a ayudar a trabajar en ese tipo de problemas. ¿Vale? Bien, pues ya sabemos lo que es el momento lineal. Vamos a derivar el momento lineal, a ver qué pasa. Si derivamos con respecto al tiempo el momento lineal, será la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Y tengo esta formulita. Vamos a suponer que la masa se mantiene constante. Si suponemos que la masa se mantiene constante, esta derivada vale 0. Con lo cual me quedaría que la variación de P con respecto al tiempo, si suponemos que la masa se mantiene constante, será masa por la derivada de velocidad con respecto al tiempo. Y la derivada de velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Y masa por la aceleración es fuerza. Luego esta es la segunda ley de Newton. Luego la segunda ley de Newton la puedo poner también como la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Es otra formulación más completa de la segunda ley de Newton. Obviamente, esta formulación vale para incrementos de tiempo muy pequeños, porque estamos derivando, obviamente, incrementos de tiempo muy pequeños, y fuerzas constantes. ¿De acuerdo? Y si yo en vez de poner aquí diferencial de P con respecto a diferencial de T, pongo incremento de P con respecto a incremento de T, este incremento de T, si lo paso aquí, me queda que incremento de cantidad de movimiento va a ser igual a fuerza por incremento de T. Y fuerza por incremento de T es el impulso mecánico. Luego aquí tengo otra fórmula muy interesante que te relaciona la variación de la cantidad de movimiento con el impulso mecánico. Y con esta fórmula me viene a decir que el impulso mecánico me mide la variación de la cantidad de movimiento. ¿Vale? El impulso mecánico me mide la variación de la cantidad de movimiento. Bien,
Importantísima esta parte. Yo prácticamente no he puesto nunca un examen de esta parte de la física en la que no haya puesto un problema de esto. De la cantidad del momento de la fuerza nunca pregunto nada porque esto lo dejamos para segundo, obviamente. De equilibrio de fuerzas sí, ¿vale? Pero esto clave, fundamental, ¿de acuerdo? De hecho es tan importante que vamos a aplicarlo al problema de las colisiones, ¿vale? Vamos a ver la conservación del momento lineal y las colisiones. Bien, pues vamos a seguir con la conservación del momento lineal. Concretamente vamos a ver una de las partes clave, porque prácticamente en todos los exámenes de este tema un ejercicio de colisiones siempre cae, ¿vale? Entonces, continuando con lo que estábamos viendo, ya hemos visto que la fuerza la puedo poner como la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Si ocurre que la suma de todas las fuerzas es cero, o que no hay fuerzas externas actuando sobre el sistema, P se va a mantener constante, ¿de acuerdo? Pues claro, si la fuerza es cero, la derivada de P con respecto al tiempo tiene que valer cero. Para que una derivada con respecto al tiempo valga cero, eso implica que P tiene que ser una constante, ¿de acuerdo? Bien, ¿y esto qué significa? Pues eso significa que la cantidad de movimiento total del sistema inicial tiene que ser igual a la cantidad de movimiento total del sistema final. Esta formulita tan tonta es clave, porque con esto vamos a hacer multitud de ejercicios. Es clave, fundamental, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a aplicar esta formulita tan simple a un ejercicio de colisiones, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos un sistema formado por dos pelotas, dos bolas, ¿vale? En un instante 1, en un instante 2 y en un instante 3. Si no hay fuerzas externas actuando sobre el sistema, pues podemos decir que la cantidad de movimiento se mantiene constante. Luego la cantidad de movimiento en el punto 1 tiene que ser igual a la cantidad de movimiento en el punto 2 y tiene que ser igual a la cantidad de movimiento en el punto 3, porque se tiene que mantener constante. ¿De acuerdo? Inicialmente en el punto 1 que tenemos una masa A que se dirige en esta dirección con una cantidad de movimiento PA y una masa B que se dirige en esta dirección con una cantidad de movimiento PB. Esto lo vamos a llamar inicial, punto inicial. Transcurrido un tiempo, en un instante 2, las dos masas chocan, ¿vale? Y al chocar, obviamente, una empuja a la otra, se empujan, se ejercen una fuerza la una sobre la otra. Pero claro, esta es una fuerza interna, no es una fuerza externa, lo que hablábamos aquí. Esto es muy importante. Bien, pues chocan y como consecuencia de ese choque aparece una fuerza sobre la masa A hacia la izquierda y una fuerza sobre la masa B hacia la derecha. De tal manera que transcurrido un tiempo, en un instante 3, pues la masa A se estará moviendo con una velocidad determinada y tendrá una cantidad de movimiento P sub A', y la masa B igualmente se estará moviendo con una velocidad que va dirigida en esta dirección y con una cantidad de movimiento PB'. ¿De acuerdo? Para aplicar esta fórmula, este va a ser nuestro punto inicial y este va a ser nuestro punto final. ¿De acuerdo? Como no hay fuerzas externas actuando sobre el sistema, cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Hasta ahí yo creo que está todo perfecto. Bien, pues aquí lo tenemos. ¿Cuánto vale la cantidad de movimiento inicial? Pues PA más PB. ¿Cuánto vale la cantidad de movimiento final? PA' más PB'. Pues ya está. PA' más PB'. ¿De acuerdo? Y ahora si desarrollamos, porque como sabemos que la cantidad de movimiento es masa por velocidad, si lo desarrollamos pues llegamos a estas ecuaciones que son las que realmente utilizamos para resolver los ejercicios. Además, para que sea más fácil, yo siempre recomiendo a mis alumnos que descompongan la velocidad en los ejes coordenados, ¿vale? De todas formas que tengamos una velocidad A lo largo del eje X, una velocidad B a lo largo del eje X, igualmente una velocidad A lo largo del eje Y, una velocidad B a lo largo del eje Y. Y de esta forma lo que hace es que se simplifica mucho, es más fácil,
¿vale? No tienes que tener en cuenta la velocidad global, sino simplemente la componente a lo largo de un eje o a lo largo del otro eje, ¿de acuerdo? Bueno, pues la cantidad de movimiento inicial de la masa A será masa de A por velocidad de A lo largo de la dirección X, más masa de B por la velocidad de B a lo largo de X, y la final será masa de A por velocidad de A lo largo del eje X', que habrá cambiado, y la masa de B por la velocidad de B a lo largo del eje X'. Y luego con la velocidad a lo largo del eje Y hacemos lo mismo, ¿de acuerdo? Pues ya está. Yo pondría la masa inicial por la velocidad inicial, la masa final por la masa de B por la velocidad de B antes del choque, y luego pues pondríamos la masa de A por la nueva velocidad de A más la masa de B por la nueva velocidad de B. Y ya sustituimos lo que nos interese, ¿de acuerdo? En el caso de que al chocar las dos bolitas quedaran unidas, pues en vez de poner esta parte de esta manera, pues pondríamos masa de A más masa de B, porque el sistema nuevo, las dos masas se han unido, pues pondría masa de A más masa de B, por V', claro, porque ahora se van a mover las dos en conjunto, ya no hay dos velocidades, hay una sola. Pues entonces pondríamos esto y luego lo haríamos a MA más EBB por V'. Si descomponemos como hemos hecho antes en el eje X y en el eje Y, pues pondría V'X, V'Y. ¿De acuerdo? Bien, pues acordaros, esta formulita es clave, fundamental, os va a hacer mucha falta para resolver los ejercicios que además siempre caen, ¿vale? Bueno, ya hemos terminado este tema. Si os ha gustado el vídeo, por favor, suscríbanse y denle a like. Aquí tenéis el simbolito para suscribiros. Y aquí a la derecha aparecerá el vídeo que te lleva al próximo tema. ¿De acuerdo? Pues nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.